por ese video yo estoy siendo, se me está solicitando prisión preventiva. Yo estoy siendo afectado ya en un grado que no sé si pueda soportarlo, porque aquí lo que se quiere es mandar un mensaje. Y en este caso, cuando usted lee el dictamen del Ministerio Público y la solicitud de medida de coerción, ¿usted sabe cuál es la justificación para la prisión preventiva? ¿Cuál? Ninguna. Que demuestra, además, en nuestra opinión, un sesgo en la investigación del fiscal y una intención sospechosa. Amigos, bienvenidos a esta entrega. Recibimos en este espacio a Yeste Ventura y a Giancarlos Martínez, quien es su representante legal. Estoy sorprendido por el hecho de que por difamación e injuria, o alegada difamación e injuria, se esté pidiendo una prisión preventiva y sobre todo con algo de carácter privado, y donde es el Ministerio Público que lleva la voz cantante, luego que se determinara que en la República Dominicana más del 50% de los combustibles no cumple con la calidad adecuada, y que este joven se propuso evaluar en las estaciones qué tan buena era la gasolina que se vende en el país, pero hoy día parece que el sistema conspira contra él por simplemente pedir claridad en la calidad que se dice que tienen los combustibles. Bienvenido, Yeste. Gracias por el espacio. Eso vale mucho en estos momentos, y a toda la comunidad tuya también gracias por acogernos acá con este tema. Ya has dicho lo principal, que tenemos un proceso de querella penal en nuestra contra, porque nosotros a mediados del año pasado, tras venir de un secuestro, dice el ministerio que es un rapto, y la quema de nuestro vehículo, el tema familiar, lo que eso provocó, que ya son temas personales que uno no lo va a hablar por aquí, de salud, etcétera, etcétera, yo decido cerrar el tema combustible. Digo, yo no voy a hablar más de esto. Yo hago un video y por primera vez menciono a Petromóvil. 500 y tantas estaciones evaluadas tiene mi equipo. Nunca había ido a una estación Petromóvil, y lo pueden buscar en mis redes. No hay un video de una estación Petromóvil con ese equipo. Ellos usan ese video donde yo digo, todo el mundo se cuestionaba, ¿y tal estación? ¿Por qué nunca he hablado de ella? Usan ese video, mire esto. Yo digo que tengo en la mano estos informes y que ya lo que dicen la gente lo conoce. Y por ese video yo estoy siendo... se me está solicitando prisión preventiva. ¿Qué dice aquí? Bueno, aquí tenemos actos de alguacil que justifican lo que yo digo en el video. Son del Ministerio de Industria y Comercio, diciéndole a la gente de Petromóvil que deben de permitir las evaluaciones. Aquí tenemos más actos de alguacil. Aquí tenemos 10 certificados con fotos de las estaciones donde se negaban a permitir las evaluaciones. Pero si seguimos buscando, tenemos los certificados de calidad, que son estos. Nosotros no tenemos nada contra Petromóvil como empresa, y los hechos están ahí. Más de 500 evaluaciones, algunos 20 videos en nuestro canal de YouTube, y no había aparecido una estación Petromóvil. Todas las marcas aparecían de Total, aunque ellos solicitaron que no le publicara y no fuera a sus estaciones. Total, Axon, todas, Shell, United, Sigma, todas las estaciones están ahí en nuestras redes sociales. No habíamos tenido inconveniente porque nosotros simple y llanamente nos aferramos a esto. ¿Por qué lo hicimos así? La primera objeción era que el aparatico era de Temu, el barato, el primero. No, eso no sirve, es un aparatico. Y de Alcántara incluso sugirió en una entrevista que a mí había que meterme preso. Mire a dónde estamos. Después hicimos la colecta, se compró el otro equipo. Ah, no, ahora no es el equipo, no. Eres tú que no estás certificado para eso. Con la asistencia de nuestro abogado Giancarlos Martínez, logramos ir a los tribunales y que se hiciera público este informe, que tampoco quería que fuera público.
afectaba intereses económicos de terceros. Fue la excusa. Bueno, yo recuerdo que te acompañé a Industria y Comercio Exacto. cuando depositaste la solicitud. Exacto, ahí está. Entonces, conseguimos este informe, conseguimos esto, y digo, vamos a aferrarnos a lo que diga el informe para que no nos vayan ahí a hacer un lío. Eso fue lo que yo dije cuando me paré con esto en la mano. Digo, para que no vayan ahí a hacerme un lío, déjame pegarme de esto. Yo estoy siendo afectado ya en un grado que no sé si pueda soportarlo, porque aquí lo que se quiere es mandar un mensaje. Ya esto, yo entiendo que ya esto es un tema personal conmigo. A propósito, José, de ese mensaje que Jeff te ha dicho que se quiere mandar con él, nosotros en ese sentido queremos precisamente traer ante la opinión pública nacional, denunciar ante la Procuradora General de la República, ante la Procuradora titular de la provincia de la Altagracia, Laura Lorena Garrido, que entiendo que no está de acuerdo ni Laura Lorena Garrido ni la magistrada Jenny Berenice con esta charlatanería jurídica que el magistrado Víctor Ramón Camacho Padua está haciendo con este caso, en el sentido de solicitar una prisión preventiva en un caso de supuesta difamación e injuria, que parte el ciudadano que ha emitido la opinión de un estudio hecho por Industria y Comercio. Entonces, llamo la atención de esta situación sobre la base de que incluso en los casos que en este país se ha condenado a un ciudadano por difamación, los jueces suspenden la pena. No se envían a las personas a prisión por tema de difamación, salvo casos muy particulares. Hay muy pocos que han sido enviados a prisión porque se suspende la prisión. Pero este fiscal pretende que de entrada este ciudadano vaya a prisión preventiva por hablar en el año 2026 en un Estado de Derecho, cuando el Código Procesal Penal en su artículo 226, 238 de su examen armónico prohíbe e impide la imposición de una prisión preventiva en un caso por difamación. ¿Y en qué se basa el fiscal para solicitar que en algo como lo que se ve aquí, que es una acción privada, haya una prisión preventiva en contra de Jeff? Bueno, ¿en qué se basa? ¿Cuáles son sus fundamentos y sus motivaciones? Muy buena pregunta, porque el Tribunal Constitucional ha establecido, vía precedente vinculante del año 2013, que toda decisión tiene que tener elementos suficientes de motivación, una debida argumentación y subsunción de los hechos y el derecho, para usted entonces dictaminar algo. Y en este caso, cuando usted lee el dictamen del Ministerio Público y la solicitud de medida de coerción, ¿usted sabe cuál es la justificación para la prisión preventiva? ¿Cuál? Ninguna. Que él le dio la gana de solicitarla y él la solicita. Es decir, no hay en buen derecho una argumentación técnica, jurídica, que permita ni siquiera, en principio, hacer que prevalezca una solicitud de prisión preventiva. Simplemente en la parte conclusiva, prisión preventiva. Lo que, a la luz de la norma de la ley orgánica del Ministerio Público, del Código Procesal Penal, es una actuación arbitraria, contraria al criterio de objetividad, de proporcionalidad y de pertinencia, y que demuestra además, en nuestra opinión, un sesgo en la investigación del fiscal y una intención sospechosa que nosotros ya estamos apoderando a la propia Procuraduría vía la Inspectoría General y a la propia magistrada Laura Lorena Garrido de una recusación en contra de ese fiscal y de que se abra una investigación, que tengo conocimiento además, que ha sido sometido disciplinariamente, según me han escrito algunas fuentes, por situaciones un poco que riñen con las buenas prácticas. No conozco el resultado, no sé si esas acciones han prosperado, pero sí sé que se le han interpuesto otras acciones, según me han informado. Eso está por comprobarse. Ahora bien, en un país que se llame democrático y con una ley orgánica del Ministerio Público que le obliga a todo fiscal a ser objetivo,
razonable y proporcional que el magistrado Víctor Camacho Padua haya solicitado prisión preventiva en el caso de Jefté Ventura por un caso de supuesta difamación, a nosotros, aunque así todavía no lo podemos acreditar, pero sí nos hace pensar que a este ciudadano es un muñeco que se le quiere armar para con él mandar un mensaje de que no te metas con los poderosos, porque entonces te metemos preso, te procesamos, te armamos un expediente. Eso es lo que nos hace pensar. ¿Por qué? Porque la actuación desproporcionada de la Fiscalía, fíjate que en este momento todavía no es Petromóvil que está pidiendo prisión preventiva. Es el fiscal que pide prisión preventiva. Oiga bien, el representante del Estado Dominicano, en un caso de una querella que interpone una parte privada, entiéndase Petromóvil, de supuesta difamación e injuria, y que el ciudadano ha vertido sus opiniones en base a información que consta en informaciones oficiales, que encima obtuvimos por una orden judicial, porque el ministerio se negaba a entregarla, para proteger los intereses privados de los dueños de bombas de combustible. Entonces, a ese ciudadano, el Estado, por intermedio de un fiscal, que no quiero decir la fiscalía, porque dudo que la fiscal titular de Higüey esté de acuerdo con eso. Dudo que la señora procuradora esté de acuerdo con eso. Entonces, fíjate la línea. Yo opino, primero no me entregan una información en el Estado, porque quieren proteger los intereses privados versus los colectivos. Los demandamos, los llevamos ante la justicia y un tribunal de jueces responsables, el Tribunal Superior Administrativo, dictamina y declara de interés público la información, nos las entregan, entonces el ciudadano emite opinión en base a ese informe y luego entonces el fiscal de una provincia pide meter preso a ese ciudadano que está hablando. Ojo, habrá quien diga que él ha hecho juicios de valor, que exceden, etcétera. Bueno, supóngase usted que llegue a ser el caso, que nosotros entendemos que no es así, pero un fiscal objetivo debe decir, bueno, pero mira, este ciudadano partió de una información oficial, probablemente hizo cualquier afirmación más allá de un juicio de valor correspondiente, pero espérate, si tú vas a admitir la querella, pero no te exceda con una prisión preventiva, o debió, para dictaminar su querella, hablar de un criterio judicial de tutela diferenciada, decir, mira, quizá este ciudadano dijo cualquier juicio de valor, pero él se ha basado en una información que es de interés social, que fue declarada de interés público. No. Manipulan la información, prácticamente no examinan las pruebas que nosotros depositamos y entonces se destapan con una prisión preventiva. Pero el Ministerio Público tiene la responsabilidad de buscar pruebas a cargo y descargo, antes de entonces de fijar la postura de la prisión. Ahora, yo quiero saber lo siguiente. ¿Tú no crees que el propio Estado a ti te sirvió una trampa? Porque ahora se argumenta, de acuerdo a lo que escuché a través de una comunicadora, que ese estudio por el cual se pagó con los impuestos de nosotros más de 500 millones de pesos es un estudio preliminar y que se tendrían que hacer futuras investigaciones donde se corrobore ese levantamiento inicial. Mira, perdón, José, Jefté, tú emites tu opinión ahora, pero como es un asunto técnico legal y yo escuché esa opinión, quiero respondértelo en términos legales. Lo primero es que eso no es cierto. No es verdad que ese es un informe preliminar. Cada certificado que emite AIBP, que es la que va y hace las mediciones por orden del Ministerio de Industria y Comercio, que se pagaron o se están pagando 594 millones de pesos por eso, es un informe concluyente. Y ese informe, hasta tanto no haya otro que diga que no es así, es un informe vinculante al Estado. Pero se detalla en el mismo que es un informe preliminar, en ese informe al que tú tuviste que acudir al Tribunal Superior Administrativo para que se te fuese entregado. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó, José? Y ahí para que entre Jefté. Que cuando nosotros le pedimos ahora, y fíjate una especie de situación sospechosa que estamos investigando y que estamos documentando, cuando nosotros en el marco del proceso penal le pedimos al fiscal, mira, pregúntale a Industria y Comercio si estas informaciones que se han dicho son correctas o no. Entonces el Ministerio de Industria y Comercio manda una respuesta que lo que hace es
no tomar en consideración el contexto previo de los informes que ha usado Jefte y manda una respuesta que prácticamente ayuda a la empresa Petromóvil, porque la respuesta que da pareciera que el otro informe no es importante. Solo se basa en la información que le puede ayudar a la parte querellante, sin tomar en cuenta el antecedente. Entonces, mira, al final, pasa que hay gente que creen que ellos son más inteligentes que todo el mundo y que quizá por ahí en un dominó, fumándonos unos puritos por ahí, en un golf por ahí, en una llamadita de compadre y de amigo, planeamos cualquier cosa, la ejecutamos y nos salimos con la de nosotros. Yo pensando, tú ves. Entonces, hay gente que entiende que solo ellos tienen cerebro. Y yo les digo, miren hacia el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. ¿Cuánta gente, borracho de poder, llegaron a verse frente a los tribunales y nunca lo pensaron? Y no digo que sean culpables, esa gente está siendo juzgada. Pero cuidadito con los atropellos, con la arrogancia, con los excesos, que este ciudadano lo que hay que protegerlo. Entonces yo le digo a cualquier fiscal, una persona que nosotros representemos, ustedes no le van a armar chanchullo, trampas y abusos, porque así no se puede. Sí. Entonces, Jeff, dime de esa parte, de si fue un estudio preliminar. Tú que repasaste ese estudio, que lo tuviste en tus manos, que incluso levantaste una página donde la gente podía darse cuenta de esta información que debió ser pública a nivel masivo, que no es un secreto de Estado, porque yo digo, todo por lo que el país paga, y no es el país, sino es la costilla de cada uno de nosotros, cada vez que deja sus impuestos, y aquello que no sea, pues entonces un secreto de que tenga que ver con la estructura estatal que ponga en riesgo la seguridad nacional, fuera de ahí tiene que ser público. Entonces, sígueme explicando. Cuando el ministro Ito Bisonó presentó este informe, y voy a usar las palabras textuales que él usó, un informe serio, con una compañía de prestigio internacional, acreditada para eso, con los equipos adecuados para eso, ha arrojado este informe. Eso lo dijo el ministro que dirigía el ministerio, que pagó casi 600 millones de pesos por esto. En la parte técnica, en cada uno de los análisis, se están analizando 19 parámetros del diésel y 20 y tantos parámetros de la gasolina. Y mire qué interesante, pues nosotros hemos hecho un repaso, estudio por estudio. En el caso de Petromóvil, me gustaría saber si a lo mejor si hubiese sido masivo esta respuesta, quizá la teoría fuera otra. Valores resaltados se encuentran satisfactorios según las especificaciones Nordón 476. Esto es un gasoil regular de una estación Francisco Pérez. Esto es preliminar ahora. Bueno, apareció una que cumplía. Aquí no hay nada contra Petromóvil. Aquí estamos hablando de todas las estaciones que dijo el ministro que aproximadamente un 50% no cumplía. Si usted que está de aquel lado allá en su casa es el agraciado que le toca a una de esas estaciones con un 50% que no cumple, probablemente tenga problemas en su vehículo. Ojo, para que no se dé una lectura equivocada, el ministro no dijo que un 50% de las de Petromóvil. En sentido general. De Exacto. todas las Sentido marcas. general. En sentido general. Exacto. Sentido general. Entonces, Sí, continúa. aquí tenemos, entre las observaciones que hace el ministerio, hay observaciones como, por ejemplo, que el punto de inflamación está fuera de la norma, como tengo esta aquí. Punto de inflamación fuera de la norma. Y tenemos puntos muchísimo más interesantes, porque este tema del combustible es un tema de salud pública. Aquí no se le ha dado la debida importancia al tema. ppm de azufre. El azufre acaba con los motores de los vehículos, pero no solo con los motores, con el bolsillo de los usuarios y con el medio ambiente cuando se queman los vehículos. Y hay reglas y normas internacionales que debemos de cumplir. Y aquí tenemos reporte no solo de Petromóvil, estamos hablando en general de todas las marcas, en una que más volumen que otro, de violaciones a la norma. Así es. Y es un asunto que está ahí. ¿Qué es lo raro?
que hayan venido contra mí por decir que esto está aquí. Cuando quizá esa gente, como otros, por ejemplo, por mencionar uno de una de estas resoluciones que están aquí hay grupos empresariales que han sido multados hasta con 5 millones de pesos por no tener la cantidad en ppm de azufre indicado por la norma. Hay un detalle que me gustaría que tú como jurista lo trates. Por ejemplo, la marca en la querella indica lo siguiente, que Jefte dijo que los combustibles eran una porquería y que el mismo no servía y que el uso podría fundir el motor. ¿Tú te encuentras en disposición de retirar eso para que este proceso legal llegue a una pausa? ¿O qué tratamiento legal se le da a esas expresiones que alega entonces la empresa Petromóvil que tú dijiste en el video que se hizo viral? Mira, lo primero es que judicialmente, cuando se va a establecer la configuración de un tipo penal, sea delito o sea crimen, a partir, ¿verdad?, del quantum de la pena, es decir, de la pena a imponer, una cosa es un delito o es un crimen. En este caso estábamos hablando de un delito, en este caso se le acusa de la supuesta violación a la ley que contempla el tema de la difamación e injuria, artículos 21 y 22 de la ley 53-07, que es un delito. Entonces, los jueces siempre evalúan, o deben hacer, esa es la regla, evaluar todo el contexto en el que se ha dicho algo. Si yo tengo a mano, permítame un informe, Jeff, un informe que establece que una estación de Petromóvil, de cualquier otra estación, incumple con un parámetro de la gasolina o del gasoil o de la regular o de la premium, y yo digo como ciudadano, mira, aquí dice el Ministerio de Industria y Comercio que eso no cumple. Yo entiendo que eso te puede fundir el motor, yo entiendo que es una gasolina que no sirve. Bueno, yo estoy haciendo un juicio de valor, pero yo estoy partiendo de lo que dice aquí. Yo no soy especialista en X o Y cosas para acreditarte una cosa distinta a lo que dice aquí. Yo estoy partiendo de esta base. Y si un tribunal llegara a establecer que ciertos juicios de valor no debieron ser, no termina en una condena, ese tipo de cosas, porque es que el ciudadano parte, hay una base de la buena fe, no hay dolo. La intención del ciudadano es comunicar esto que dice el propio Estado. Entonces, nosotros creemos que la solicitud de prisión preventiva del magistrado Víctor Camacho Padua es, a nivel general, un ataque al derecho de la libertad de expresión, es una censura indirecta. ¿Por qué? Porque el ciudadano que hace ejercicio de opinión pública, los periodistas o el que habla a través de sus redes sociales, sienten una presión sobre ellos a nivel general, porque si por decir una cosa que incluso parte de un estudio público le solicitan prisión, entonces induce a una censura previa de las opiniones de los ciudadanos. Y eso es lo peligroso de esto. Entonces, respecto de esas afirmaciones, él ha partido del estudio que el Estado nos entregó por orden judicial. Nosotros creemos que bien pudo Petromóvil llamar a Jeff y decirle, mira, Jeff, tú hablaste de este reporte, pero mira, hay otros 50 que dicen que nosotros sí cumplimos, porque hay que decir de manera objetiva que dentro de los informes que aparecen de incumplimiento de Petromóvil en diferentes parámetros, también hay que cumple. Pero Jeff no tiene por qué salir a hacerle campaña a Petromóvil de los que cumplen. Él está denunciando lo que no cumplen. ¿Ustedes quieren hacer saber lo que cumplen? Pues llámenlo y pídanle un derecho a una réplica, por ejemplo, como marca, como una decisión corporativa inteligente. Y él estaba obligado a decir cualquier otra cosa que a ustedes les interesara dentro de su derecho a réplica. No. Vamos a meterlo preso. Ellos nunca te pidieron un derecho a réplica, nunca se te acercaron, nunca te dijeron ven para que conversemos. Nunca existió esa parte de que ellos, por ejemplo, como empresa y dándole el beneficio de la duda seria del país, te dijeran ven para que tú veas y vuelve de nuevo otra vez, que a lo mejor fue un camión que llegó y ese camión pues entonces vino con combustible que a lo mejor se contaminó con un poco de agua, dándole cualquier beneficio de la duda. ¿Te invitaron ellos? No, en ningún momento. Ni tampoco se te envió un acto de alguacil diciéndote, mira, retráctate, corrige estas palabras, por favor, ven, aclárame la situación, porque tú puede que con ese comentario
como han dicho ellos en su querella, esto le altera su imagen. En ningún momento eso sucedió y en todo el recorrido de evaluaciones, como dije ahorita, que teníamos 517 evaluaciones hechas en diversas estaciones de combustible, incluso yo llegué a hacer aseveraciones a manera de que la gente entendiera del otro lado, porque esto es un tema muy técnico. Y quizás a manera de que la gente entienda de manera llana lo que causa un combustible con una calidad X, quizás uno hizo algunas aseveraciones. Así mismo como uno dice, no, con este combustible el vehículo se pone que vuela. Todo el mundo sabe que el vehículo no va a volar porque no es un avión. O sea, son cosas que uno dice para que la gente entienda. No había ninguna mala intención en eso y partimos de lo que dice aquí. Ahí es importante, José, a propósito de los incumplimientos y todo esto, y respaldando la idea de que nunca se recibió ninguna advertencia, simplemente pasaron a su querella lo que ellos tienen derecho. Pero a mí me parece una pésima decisión corporativa, porque a mí me parece que si tú tomas un termómetro de la opinión pública en este momento en contra de Petromóvil, es muy negativa, porque están atacando a un ciudadano que está ejerciendo un derecho y que ellos, si se sienten lesionados, tenían otros canales alternativos para ejercer su derecho a cualquier réplica, etcétera, y no una vía tan drástica como intentar meter y donde preso. Incluso nosotros lo invitamos la primera Claro. vez que tú viniste aquí, a que ellos pues entonces vengan y si tienen que fijar su posición como empresa. Claro. O sea, Sí, las puertas siempre están abiertas, porque esto no es una tribuna para acabar con nadie. No, esa no es la Entonces, intención. esa no es la intención de la propia comunicación. ¿Cuánto pide Petromóvil como compensación económica por el alegado daño causado? Muchos millones, vamos a dejarlo en muchos millones, pero yo entiendo que ellos no van a tener cómo acreditar eso, porque tampoco hay ninguna prueba de ningún perjuicio, no le voy a dar ideas, por eso no hay una acreditación de eso. Mira, queremos establecer, primero, que la primera vez en la historia de la República Dominicana que se publica un estudio de la magnitud que nosotros conseguimos en representación de Jefte es a partir de 2024 vía una sentencia. El Ministerio de Industria y Comercio publicó por esa orden judicial en 2024, cargó esa información, nos la notificó a nosotros vía acto de alguacil, cerca de 7.000, 6.000 páginas, y luego la cargó a la página, pero adivina qué. ¿Qué hicieron? Desde 2024 que se dio esa orden, solo publicaron esa información. Y todas las actualizaciones siguientes, 2025, etcétera, no la habían publicado. ¿Sabe cuándo la publicaron? Cuando nosotros volvimos a requerir vía acto de alguacil, la cargaron. Adicionalmente, de esa segunda solicitud que hicimos, se extraen algunas cosas importantes que es bueno que la gente sepa y que esto no es un tema en contra de una marca, es en favor de la gente y que se transparente la situación de los combustibles. Mira, en 2025 fueron cerradas vía acta de cierre del Ministerio de Industria y Comercio la estación Ecopetróleo Monteplata, carretera principal, sector La Ceja, Ecopetróleo AID, San Pedro de Macorís, carretera Quisqueya, 9 de marzo de 2025, por no someterse a control de calidad de ABP. Estación Cambita Garavito, TDC, San Cristóbal. Estación Shell Pedro Brán. Estación Shell Avenida Padre Abreu, sector San Carlos. Shell Quitasueño, carretera Sánchez, kilómetro 3,5. Total Energy, Los Ríos, Distrito Nacional. Esas son cerradas porque no permitieron las inspecciones de calidad. En ese momento de 2025, imagino que luego se regularizaron y las abrieron. Luego también fueron intimadas las estaciones Sigma Petroleum Corp, porque algunas estaciones no estaban permitiendo las mediciones de las inspecciones. Petromóvil Independencia, Distrito Nacional, Petromóvil Jacobo Masluta, Santo Domingo, en fecha y momentos específicos. Además, dentro de esas informaciones que nos llegó en la segunda entrega de información, hay estaciones que por no haber permitido las mediciones o por ciertos incumplimientos que tenían fueron sancionadas, como dijo Jefte, con sumas millonarias. ¿Qué hay que decirte aquí? Y eso fue el periodo 2023, 2024, 2025, que pasaron ciertas cosas de estas que te estoy diciendo, en las fechas específicas que cuentan en los documentos. Pero ¿cuál es el detalle? Que según el artículo 30, del 26 en adelante hasta el 30 y otros articulados de la Ley de Erradicación de Comercio Ilícito, se establece, la Ley 17-19, que el comercio ilícito se define como la venta adulterada o no conforme con la norma de esos productos como combustible. ¿Qué te dice ese artículo? Que deben ser sancionados con prisión de hasta 5 años quienes incurran
en vender combustible fuera de las especificaciones de la norma. ¿Tú has escuchado que alguien ha sido sometido? No he visto el primer precio. No, pues yo sí he escuchado a alguien que ha sido sometido. Parece que tú no has estado muy actualizado. Jeff de Ventura ha sido sometido. Es decir, el propio Ministerio de Industria y Comercio de 2023 en adelante estableció que más del 50% no cumplían. Y la ley dice que quienes no venden combustible de acuerdo a la norma, la ley 17-19, deben ser sometidos penalmente y las sanciones administrativas correspondientes. Pero eso no ha ocurrido. Lo que quiere ocurrir es que se meta preso a Jeff. Entonces, ni se están aplicando ni se han aplicado con rigurosidad las sanciones administrativas y penales que establece la ley. Entonces, se quiere procesar a este ciudadano. Fíjate cómo para el grande la ley no se aplica con rigor, que incluso lo tipifica como delito, como crimen, pero al chiquito vamos a aplicársela desde la fiscalía misma. Este fiscal quiere meterlo preso. Entonces, nosotros le mandamos una intimación al fiscal en su momento, que abriera una investigación sobre esas situaciones de incumplimiento. Voy a ver si está abierta esa investigación. No, imposible. ¿Cuánto dinero tú has gastado ya en este proceso legal? Y sobre todo, si tú sientes que una parte de la sociedad te ha dado la espalda, luego que tú arriesgaste tu pellejo, fuiste a medir algo que nos impacta a todos, a la sociedad en sentido general, porque tenemos un parque vehicular inmenso, desde motocicletas, jipetas, camiones y toda clase de vehículos. Si tú sientes que la sociedad te ha dado la espalda y cuánto dinero tú has gastado, porque mucho de lo que inicialmente, pues entonces se hacían eco de las informaciones, hoy día no te quieren recibir. Mire, en torno a la sociedad, yo entiendo que el respaldo de la sociedad va de acuerdo al conocimiento de los temas. La gente desconocía que el combustible de una calidad X o tal podía afectarle a su salud, a su bolsillo, a su vehículo, etcétera, etcétera. La gente no sabía eso. La gente está aprendiendo eso ahora. Y de un tema que la sociedad desconoce, es gradual. El apoyo ha sido gradual a medida que ha ido adquiriendo conocimiento de lo que significa el tema calidad de combustible. En torno a la situación en la que me encuentro ahora, más que la situación económica, que en mi caso es de suma importancia, pues yo no soy millonario, está la situación familiar. En este proceso, lo que más me ha afectado ha sido la situación familiar y mi salud física. Antes de este proceso, yo montaba bicicleta, yo tengo una moto que andaba más en la moto que en el vehículo, porque me gusta más la motocicleta que el vehículo. Recuerdo esos videos. Y todo mi estilo de vida ha cambiado a raíz de esto. En lo económico ha sido un desastre, porque de lo que vivo tengo que sacar el dinero para este proceso. Esperemos que la gente me ayude con eso, que estamos complicados. Lo digo de forma jocosa, pero es la realidad. Y por un lado me siento bien, porque quizás si yo mañana, por el desgaste, por el cansancio, por todo lo que esto ha significado para mí y mi familia, no siguiera con el tema, ya la gente sabe. Antes, la gente llegaba a una estación de combustible y se le apagaba el vehículo ahí y llamaba el mecánico a la grúa y se iba tranquilo. Ya la gente sabe que el combustible le daña el vehículo. Y antes de salir de ahí de la bomba, la gente empieza un pleito ahí mismo. Y se manda para Proconsumidor, etcétera, etcétera. Eso, esa es... tu gran legado. Exacto. Yo siento que ha valido de la pena el esfuerzo y que en algún momento la vida me lo va a recompensar. Queda la cita entonces para el 9 de marzo. El 9 de marzo, Dios mediante, estaremos representando a Jeff conjunto con otros abogados de nuestra oficina y otros colegas que se van a sumar a esta causa social, ¿verdad? ¿Dónde es para que el pueblo de Higüey, el respaldo a los que han visto esta entrevista? Palacio de Justicia de Higüey. Ciudadanos comunes que vayan y se sumen. Palacio de Justicia. Juzgado de Instrucción, segundo piso, el Juzgado de Instrucción de Higüey, Palacio de Justicia de Higüey, 9 de la mañana. Ahí estaremos. Es importante que ya se sepa que nosotros
producto de esta actuación arbitraria del magistrado que ha actuado en este caso, sobre todo respecto del hecho de la prisión preventiva, se está solicitando ya formalmente la recusación y una investigación disciplinaria porque nadie está por encima de la ley. Jefte puede ser investigado, usted, Peguero, puede ser investigado, yo puedo ser investigado, pero cuando la autoridad actúa con evidente sesgo y falta de objetividad y contrario a la doctrina en la materia, es muy sospechoso. Y nosotros no nos sentimos cómodos ni seguros que ese magistrado siga en esa investigación porque ha sido evidentemente poco objetivo y una investigación poco seria en nuestra opinión. Los casos se trabajan en los tribunales y ahí daremos la pelea. Lo que pasa es que nosotros sabemos ciertas cosas y tenemos que hacer la denuncia pública, porque si no, tú sabes, José, en el país... el juego. Claro, entonces, señores, miren, vuelvo y digo, Jefte, con él se quiere mandar un mensaje para que los que vengan detrás de él se callen la boca, para que haya miedo de denunciar, de enfrentar. Y ustedes como ciudadanos, como dominicanos, todos tenemos que decirle a cualquiera que intente eso, que aquí la tiranía terminó el 30 de mayo de 1961, que aquí hay democracia y que el dominicano no se arrodilla ante ningún poder económico ni político. Entonces, hay que actuar con valentía, sin intención de dañar a nadie. Esto no es una intención delimitada o marcada contra ninguna marca que se haya mencionado. Lo único que se pide es que el ciudadano reciba el combustible con la calidad por la que paga. Eso es lo que se pide. Pedimos el apoyo para Jefte. Es una guerra de David contra Goliat en muchos sentidos. Hemos visto incluso, José, muchos periodistas que se han sumado a una especie de campaña en contra de Jefte. Y yo le digo una cosa a ustedes. Prepárense, que si contra Jefte se logra este propósito, ustedes han servido de tontos útiles y han afilado cuchillo para su propia garganta. Porque si aquí se logra establecer una prisión preventiva contra Jefte, es lo que ha hecho una labor comunicacional. Ustedes son los siguientes. Entonces, ojo con eso. Y vamos a pedir el derecho a réplica en cualquier medio de comunicación que ciertos periodistas con intenciones no muy claras y no muy santas han dado ciertas opiniones que no corresponden y en afectación al honor de nuestros representados. A mí me da mucha pena esa clase periodística que está haciendo eso. Están afilando cuchillos para su garganta. Mañana, cuando les llegue una situación, sepan que ni siquiera sus propios colegas lo van a defender. Ni siquiera la sociedad va a alzar su voz. Porque así como alegremente usted pide que le metan el puño al otro, el día que la desgracia llegue a su puerta, por más súplica que usted haga, usted no tendrá el respaldo de nadie, a veces ni siquiera de su familia, porque usted ha traicionado sus principios. Así es que les agradezco que hayan venido aquí a este espacio con el que siempre van a contar. Y asimismo también hacemos la invitación a la empresa que se ha mencionado para que si tiene sus puntos de vista que desea aclarar, pues lo haga dentro del mismo marco del respeto que esta conversación se ha tratado. Así que gracias a los dos por venir aquí. Gracias a ti, José. a la comunidad. Al público que comparta este contenido y que se expanda por todas las vías. Bye, bye.